Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby y hoy les estaré hablando de esta asombrosa película mostrada al público por Netflix llamada Klaus del año 2019. Un año especial para nosotros ya que este año nació nuestra princesa, una de las razones por la cual esta película es muy especial para mí. Y cómo no aprovechar y hablar de esta en este año como especial de Navidad. Aún no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver esta película y si aún no la han visto, de verdad que se las recomiendo, y más si son artistas, ya que esta película tiene unas asombrosas escenas de animación, extraordinarios escenarios, grandiosas iluminaciones y una hermosa historia, la cual, aunque hayan repetido de diferentes maneras en diferentes películas relacionadas a la Navidad, estos directores entendieron la asignatura y mostraron otro punto de vista de la historia. Algo que para mí la hicieron resaltar entre las muchas y por esa razón le doy su crédito a la película Klaus. Ya pronto les daré un resumen de la película para aquellos que aún no están muy convencidos en verla, pero tienen la curiosidad. Algo que espero que mi video les sea de entretenimiento y ayuda por si no sabían qué película ver en la Navidad con la familia, pues ya aquí tienen esta. Pues la película de Klaus comienza mostrándonos el trabajo de los carteros en la academia y el de cómo estos organizadamente trabajaban desde dentro. Pero todo esto se ve interrumpido por uno de ellos al no estar en ritmo con los otros, siendo este el hijo del jefe. Aquí les sorprende. Esto es si me acuerdo correctamente. Pues Jesper Johnson, que espero haberlo pronunciado bien, actuando como todo hijo consentido, no mostraba interés en aprender sobre el trabajo y las responsabilidades que esto llevaba, causando preocupación a su padre por su futuro y por obvias razones, era un vago. Lo que lo lleva a hacerle una propuesta a su hijo y era el de si éste conseguía un total específico de envíos de carta en un tiempo escogido en el Polo Norte, un lugar muy complicado por decirlo de alguna forma, Jesper podría así regresar y seguir con lo que estaba haciendo, que era estar de vago. Jesper, entre comillas, acepta el reto, ya que no le motivaba, pero estaba algo dispuesto a seguir las condiciones de su padre. Con tal de no volver a trabajar una vez consiguiera ganar el reto, lo que Jesper no esperaba era que no iba a ser tan fácil como él creía. Ya en el Polo Norte, Jesper se encuentra con una guerra entre vecinos, personas hostiles y niños comportándose mal. Todo un desastre. Algo que él tenía que buscar una solución lo antes posible si quería demostrarle a su padre de que él podía con la responsabilidad. Poco a poco, Jesper va conociendo a los ciudadanos y sus problemas, buscando la manera de ingeniárselas para que se enviaran cartas. Algunas de estas ideas funcionan, pero no lo suficiente para llegar a la cuota. Un día Jesper conoce al señor Klaus y es en ese momento en donde sus vidas cambian y toman sentido para ellos y todos aquellos involucrados en la historia. Y aquí lo dejo porque no me gusta darles tantos spoilers para no dañarles la película. Lo sé, lo siento por dejarlos con la intriga, pero solo espero que les haya gustado mi resumen de esta. Ahora pasemos a lo que me gustó de la película. Una de las cosas que me encantó de la película fue la animación y la interacción de cada uno de los personajes. El arte de esta estaba increíble y lo digo porque en un video detrás de cámaras mostraban las diferentes etapas de la animación, sus iluminaciones detalladas para cada escena específica y las diferentes figuras geométricas que utilizaron para la creación de los personajes. El hecho de creer que esta película es en 3D cuando la ves por primera vez es extraordinario, ya que es 2D. Y no se preocupen porque yo tampoco lo creía hasta que mostraron el de cómo lo hicieron. Y pues yo ya luego entendí porque también, si mal no recuerdo, otros artistas estaban utilizando esta técnica de dibujo, que de verdad es impresionante. Y si de casualidad tienen tiempo para ver la creación de esta película detrás de las cámaras, pues de verdad que se los recomiendo, porque es fascinante. Otra cosa que me gustó fue la historia y el de cómo la desarrollaron de una forma que por lo menos para mí hacía sentido. Y esto lo entenderán una vez que lo vean por ustedes mismos.
También otro pequeño detalle que aquí les dejo es que esta animación fue creada por Sergio Pablo, y para que tengan una idea de quién es él es la mente detrás de la película Despicable Me. Por si de casualidad también les gustó ese filme, y ahí les dejo esa. Ya también por si quieren también buscar un poco más sobre el director, pues también ya tienen el nombre. Y bueno, a mí me hizo reír mucho esta animación, pero a la misma vez me hizo llorar por la historia del señor Klaus, por lo agridulce, aunque el hecho de él haber encontrado otro motivo en la vida es gratificante. Espero que ya con este resumen ustedes puedan sacar el tiempo para ver esta hermosa película en esta temporada en familia en especial. Como también espero que disfruten de este dibujo, el cual me encantó en hacer en tan poco tiempo. Tengo que admitirles. Yo creo que es por la vibra, no sé, es de verdad que me encantó este dibujo. Y bueno, estoy contenta por haberlo hecho. Bueno, estoy contenta por haber hecho este contenido para ustedes. Y no se pierdan el resultado final al final del video. Y feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta la próxima.